Shalom. Shalom. Bendiciones para todos. Última porción del libro Bamidbar, Mató Masei. Mató se traduce como tribus, Masei viajes. Allá el nombre nos dice lo que realmente nos quiere enseñar esta porción. Los viajes de las tribus, los viajes del alma, la peregrinación del alma a lo largo de sus venidas e idas en este plano físico con el propósito de perfeccionamiento y con el propósito de, como aprendimos la parashá anterior, de elevar esa Hei que está entre nosotros, que es el hijo del hombre, que es la Torah, que es Yeshua. Elevarla y resucitar. Y ahora sí estar vivos completamente. Estar vivos significa que cuando partimos de este mundo, no vamos a perder la conciencia, ¿no? Cuando partimos de este mundo, vamos a entrar en otro cuerpo y vamos a saber quiénes éramos en la otra vida. Vamos a seguir con las mismas virtudes, con las mismas cualidades, no vamos a perder nada de lo que ganamos. Nunca lo perdemos, pero vamos a ir con la memoria. Eso es estar vivo en medio de los muertos. Esta porción nos cuenta de la ley de los votos. Y el Zohar no cuenta nada al respecto. Habla de la venganza que tuvo Israel contra los madianitas. Uno mira esas dos porciones y parece que no tuvieran nada en común. Comienza hablando que si el hombre hace un voto, ese voto se cumple. Pero que si la mujer, sea esposa o hija, hace un voto o un juramento, se cumple o no de acuerdo a lo que el marido diga. O el padre diga. E inmediatamente después viene la venganza contra los madianitas. H se acordó por allá. Ay, verdad que los madianitas lo hicieron pecar, ¿no? Vayan y acábenlo. Habla de, como lo dije ahorita, de los viajes que Israel tuvo en su peregrinaje por Egipto. Las ciudades que le dan a los levitas, las ciudades de refugio. Sabemos que a todo el mundo, a todos le repartieron botín menos a los levitas. Y las normas que se dan para que las hijas de Zelofejad se puedan casar. Deben casarse con hombres de la propia tribu para que no se pierda la herencia. Esta porción en el Zohar es muy cortica, solamente Matot. Masei no se encuentra en el Zohar. Y el Ari da unas explicaciones también muy técnicas al respecto, que toca escudriñar bastante para poder encontrar un mensaje. Entonces, técnicamente, ¿qué es un voto? Bueno, antes, primero que todo, cuando la Torah nos habla acerca de los viajes que Israel hizo, nos mencionan dos ciudades. Pasaron de Maror, creo, a Elim. Maror significa amargura, Elim significa fuerte. Entonces, nos enseña eso, que el propósito del peregrinaje en esta tierra es el perfeccionamiento de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra alma. Y que cada vez nos vamos perfeccionando más, cada vez vamos madurando. Que nos habla que pasamos de un estado de amargura a un estado de plenitud, y eso lo experimentamos mientras estamos en este plano físico. A veces experimentamos momentos de amargura, a veces experimentamos momentos de grandeza. Religiosamente se piensa que cuando experimentamos los momentos de luz, que Dios está con nosotros, pero cuando se experimentan los momentos de crisis, Dios nos abandonó y por consiguiente el otro Dios es que está atormentándonos. Pero la Kabbalah nos enseña que Dios es todo. Él es el Dios de la oscuridad y es el Dios de la luz. Lo que hablan los gnósticos, creo, el yin yang. El bien y el mal está en uno. La luz sale de la oscuridad y la oscuridad sale de la luz. Todo es uno. Y eso lo debemos aprender muy bien. Yeshua dijo, cuando ustedes comprueben que todo es bueno, entonces realmente van a ser libres. Porque siempre andamos buscando que esto es malo y que esto es bueno. Cuando decimos que esto es malo, estamos atados al árbol de conocimiento del bien y del mal.
¿Quién soy yo para decir qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué mido algo por qué digo yo qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es el parámetro? El parámetro se dice, el estándar para yo medir algo, para decir yo qué es bueno y qué es malo. ¿Quién me da a mí para decir que esto es bueno y es malo? El ego. El ego. Y por eso Yeshua dice, cuando ustedes se den cuenta que todo es bueno, entonces van a ser libres. Ya no van a estar más atados al árbol de conocimiento del bien y del mal. Ahora van a ser realmente libres porque comprenden que todo es bueno. Yin Yang, luz, oscuridad, blanco, negro, vida, muerte, todo está unificado. Y todo es con el propósito de elevación. Entonces un voto es una promesa que se hace con respecto a un objeto en específico, mientras un juramento es una promesa que hacemos en cuanto a nuestro propio comportamiento. Entonces el Ari nos enseña que la palabra que utiliza para juramento es la palabra shavua. Tiene que ver, está relacionado con la palabra sheva, que significa 7. Ahí viene el nombre Baksheva, hija de 7. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué es un verdadero juramento? Un verdadero juramento es cuando nos comprometemos o hacemos un voto que nosotros vamos a encargarnos de hacer la morada del Creador. Recuerde que ese fue el voto que hicimos y el juramento que hicimos cuando éramos uno con la vasija. Danos un lugar, con la luz, perdón. Danos un lugar en el cual nosotros podamos ser como tú. Ese fue el juramento y el voto que hicimos al Creador. Danos un lugar en el cual nosotros podamos ser como tú. Podamos manifestar tu luz, podamos otorgar. Hacernos 7 nosotros mismos. Que este sea el reino del Creador. Y lo entendemos también como procurar que nuestras emociones permanezcan alejadas de contaminarse de la materialidad. No quiere decir que no nos vamos estamos en el mundo, no nos podemos ir del mundo. Y Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hacerse 7 tiene que ver con no contaminarnos con la materialidad, pensar que nosotros vivimos del pan y no de la energía del pan. Eso es hacerse 7, eso es un verdadero juramento. Y un verdadero voto es aquel que se hace con el propósito de corregir las sefirot emotivas de Nukba, de Malhut. En otras palabras, corregir el Nefesh, para que me puedan entender. Para que ahorita continúo explicando para que me pueda entender. Entonces, un juramento es hacer la habitación del Creador, que este mundo sea el lugar del Creador. Un voto es corregir los estados emotivos de Malhut. ¿Ok? Ahora, de tomar la forma literal es que a veces existe el machismo y todo eso, porque entonces leen eso en forma literal y usted cállese, mujer, porque lo que el hombre diga, porque mire que aquí está escrito. Y usted dijo algo, pero no tiene validez porque yo digo que no. Todos tenemos una parte masculina y todos tenemos una parte femenina, ¿cierto que sí? El Zohar nos enseña en esta porción que el hombre es Zeirampin y que la mujer, sea esposa o hija, es Nukba, Malhut. Entonces, Zeirampin es Ruach y Malhut o Nukba es Nefesh. Entonces, esto es una historia relacionada con el Ruach y con el Nefesh. Dice la Torah que los votos y los juramentos del hombre siempre se harán. ¿Por qué? ¿Quién es el hombre?
Ruach. ¿Y la tendencia del Ruach cuál es? Elevación, hacia arriba, porque ya está alejado de las clipot. En el mundo del Ruach no hay clipot. Por lo tanto, la tendencia del Ruach es hacer todo lo concerniente a la espiritualidad. La mujer, Nefesh, está en el mundo de Asiá. Por lo tanto, la tendencia es a contaminarse con la materialidad de este mundo. ¿Sí me hago entender? Pero dice, cuando una mujer está casada o está unida a su papá, quiere decir que está en conexión con el Ruach. Si no está en conexión con el Ruach, dice literalmente que si el esposo está allí pero no dice nada, ese voto se cumple, para darnos a entender que ahí está el Ruach, pero no hay un acoplamiento. Ahora, cuando el esposo está y está el papá, quiere decir que hay un acoplamiento entre el Nefesh y el Ruach. Por lo tanto, esos votos que hace el Nefesh, porque dice Larí que todos los votos y juramentos se hacen en el Nukba. Ese Nefesh y esos votos y juramentos que se hacen son con el propósito de elevación. Entonces la tarea es hacer el acoplamiento entre Nefesh y Ruach para que podamos cumplir con ese voto que hicimos. ¿Que cuál era? El de reflejar al Creador. Emular los atributos del Creador, que es el otorgamiento. A eso se refiere esta porción con respecto a los votos. Esa es la historia de los famosos votos. Son las historias del Nefesh y el Ruach. Sabemos que la Torah todas las historias son los vestidos de las cosas espirituales. Entonces ya cobra un sentido las escrituras. El Zohar comienza esta porción de Matot hablando acerca de el verso 18 del capítulo 31. Pero a todas las niñas de entre las mujeres que no han conocido varón, la guardaréis vivas para vosotros. Y el Zohar es espectacular. El Zohar dice que el mundo se sostiene por el rojo y el blanco. ¿Qué tiene que ver eso? Rojo representa juicio. Blanco representa Gesed, misericordia. Rojo a la izquierda, blanco la derecha. Dice el Zohar que la mujer sabia mezcla los dos colores para apaciguar los juicios. Y siempre la bondad va a prevalecer sobre los colores. ¿Cuál es la mujer sabia? La que edifica la casa. ¿Cuál es la mujer sabia? La mujer sabia es el Nefesh que ha corregido sus estados emocionales, que produce aguas femeninas para que el esposo Ruach pueda acoplar con ella. Esa es la mujer sabia, un Nefesh que está en su proceso de perfeccionamiento. Mezcla el rojo y el blanco para que le dé rosado. Mezcla el rojo y el blanco para que este mundo sea agradable para él y para toda la humanidad. Recuerda que toda la Torah son asuntos espirituales. La Torah no cuenta nada de historias de hombres y de mujeres. Toda la Torah son asuntos espirituales. El Zohar nos enseña que la mujer es la columna izquierda, lo dije. Si recordamos nosotros, Nukba nos dice la Ari que es formada por los estados de Geburah. Recuerde que la Torah dice, y Dios creó los cielos y la tierra, y Dios hizo, Elohim, Geburah. Tiene que ver con la justicia. Y dice el Zohar que cuando una mujer se casa con el hombre, apacigua los juicios. ¿Qué entendemos? Cuando el Nefesh se une al Ruach,
se aplacan los juicios. Esa es la idea de encender velas. Nefesh y Ruach, Ner, eso es una vela encendida cuando hay acoplamiento entre el Nefesh y el Ruach. Esa es la idea que transmite, que quieren expresar los sabios cuando dicen que encienda una vela. Encender la vela es conecte Nefesh a Ruach, acople, entonces madure los estados emocionales, otorgue, voltee la cara de Nukba para que esté frente a frente con Serampín y puedan estar juntos y pueda fluir la abundancia. Dice el Zohar que aunque la raíz del Nefesh, la mujer, es rojo, el blanco siempre predominará sobre el rojo. Una vez esté casada, una vez el Nefesh se conecta al Ruach, siempre va a predominar la misericordia. Mientras el Nefesh esté solo, va a haber juicios y caos y problemas y adversidades. Cuando el Nefesh se conecta, ¿por qué? Porque el Nefesh solo tiende siempre a la materialidad. El Nefesh cuando se conecta al Ruach, el Nefesh le llama al Ruach mi esposo, mi marido. Comienza a tirarlo hacia arriba. Vamos bien. Ahora, el Zohar esta porción nos enseña también, pero que un hombre de Israel no puede casarse con una mujer extranjera, con una mujer pagana. Entonces, si miramos ese Zohar en forma literal, estamos diciendo también que el Zohar es elitista, ¿cierto? ¿Quién es Israel? ¿Quién es pagano? Y a causa de esto han habido muchos problemas, y sobre todo el judío, que es bastante tradicionalista. Dice Gálatas 3:28, ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con el Mashiach todos son uno. Entonces alguno de los dos está malo, el Zohar está malo o Gálatas está malo. ¿Ah? Ninguno de los dos está malo, los dos están buenos. Simplemente que hay que saberlo interpretar. Aprendimos en la porción anterior que el líder de la tribu de Shimón, Simri, se acostó con una mujer medianita, una mujer extranjera, ¿cierto? Y aprendimos que una mujer extranjera es un deseo basado solamente en el deseo de recibir. Eso es lo que nos enseña el Zohar. Nuestros estados emotivos tienen que estar maduros. No se pueden mezclar con deseos emocionales egoístas porque trae muerte. Israel es Zeirampín. Israel son nuestros estados emotivos maduros. Dice la Gálatas que en unión con el Mashiach somos uno, es decir, en unión con Mashiach el Nefesh y el Ruach son uno. Recuerde que Moisés dijo, al profeta que el Eterno levanta como yo, escúchenlo, porque el que no lo escucha será cortado de su pueblo. Eso quiere decir que si no interiorizamos la enseñanza de Yeshua, nuestro Nefesh no se va a conectar al Ruach. Las enseñanzas de Yeshua que están escritas en el Nuevo Testamento vienen para que nuestro Nefesh pueda corregirse y conectarse al Ruach. Todo lo que hemos plasmado en el Nuevo Testamento es la forma en que nosotros podemos corregir nuestro Nefesh. Lo que nos enseña Yeshua, lo que nos enseñan sus discípulos, que si miramos todas sus enseñanzas se basan en el principio de otorgamiento, comparta, perciba a su vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en unión con el Mashiach, el Ruach y la Nefesh están en completa unidad. Ahora, ¿cómo estamos en unidad con el Mashiach? O con Yeshua.
Y esta porción nos enseña eso. ¿Vamos, está bien allí? Esta porción nos enseña eso, Masei. Masei significa viajes. Y habla en particular de los viajes de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Son 42 viajes. Baal Shem Tov nos enseña que estos 42 viajes representan las 42 encarnaciones, llamémoslo así, que el alma tiene desde el momento en que su conciencia despierta hasta el nacimiento del ser de luz que hay dentro de nosotros, expresado en el Nuevo Testamento. Mateo lo expresa así, que Mateo cuenta la genealogía de Yeshua, 14, 14, 14, 42, que comienza, dice, desde Abraham y termina con el nacimiento de Yeshua. Abraham representa el despertar de la conciencia. Lo hemos plasmado en la Torá cuando Israel clama al Eterno para que los haga libres. Eso representa Abraham, despertar de la conciencia. Despertó la conciencia Abraham en esta genealogía y termina con el nacimiento de Yeshua. Entonces, despierta la conciencia, hay un peregrinaje de 42 encarnaciones hasta que nace Yeshua. ¿Dónde nace Yeshua? En nuestro interior. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo nace Yeshua? ¿Ah? En un pesebre. Entonces, inmediatamente despierta nuestra conciencia, ese Yeshua comienza a gestarse en nuestro interior. Esa luz de la vida que está en nosotros, que está dormida, comienza a despertarse. Por eso Kefas dice supuestamente a las personas, ustedes que mataron a Yeshua, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué? Porque lo tenemos muerto. ¿Por qué? Por los deseos de nuestra carne. Yeshua está muerto. Y luego dice, pero el Dios lo levantó de entre los muertos. Yeshua dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo y que el Hijo del Hombre sea levantado. Gálatas dice que el Padre levantó entre los muertos a Yeshua. Pedro también lo dice, que lo asesinaron, pero el Padre lo levantó de entre los muertos. Dame un segundo. Entonces, Baal Hazulá nos dice también que si todas las naciones del mundo estuviesen de acuerdo con esto, entonces las guerras ya no estarán más en el mundo. Para que ninguna persona se ocupe con su propio bien en absoluto, sino solo con el bien de los demás. Esto es con respecto a la era mesiánica. Y Hechos capítulo 4, verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es levantar a Yeshua, comenzar a corregir el estado emotivo, madurar nuestro estado emotivo. Cuando maduramos nuestro estado emotivo, que empezamos a percibir al otro, a compartir, entonces ¿qué pasa? Estamos levantando a Yeshua, lo estamos levantando entre los muertos. ¿Quién es el muerto? Nuestro cuerpo. Levantar a Yeshua de los muertos es que se eleve en nosotros. Como dijo Yeshua, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre se levante, que haga un ascenso en nosotros, porque lo tenemos muerto por nuestros delitos y pecados, por el apego a la materia. Entonces, como el juramento era rectificar nuestro estado emotivo y hacer de este mundo la habitación de Hashem, entonces cuando despierta nuestra conciencia, que sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa? Pues entonces el Padre levanta entre los muertos a Yeshua. Todo eso ocurre en el interior del individuo, nada ocurre en el exterior. Todo eso que el Israel se puede casar con una mujer extranjera, etcétera, todos esos son asuntos
internos, espirituales. Porque si decimos eso, entonces la Torá trae guerras, conflictos, divisiones, y el Zohar más porque lo está afirmando también. Todos son asuntos internos del alma. Eso es lo que aprendemos en esta porción de Matoma 6, y terminamos con ella el libro de Bamidbar. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿Todo bien? Ok, shalom.